Y creo que ya está grabando. Sí, ya está. Ya me apareció. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Eliana Mendoza, somos el grupo número 8 y nosotros vamos a hablar acerca del proyecto que nos ha tocado hacer de determinación de las variables de estudio que influyen en la concentración del azufre en el suelo, que están en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. En un pequeño resumen acerca de lo que realizamos, este estudio es del azufre. Entonces, el comportamiento que tiene el azufre en el suelo a través de la base de datos que usted nos dio, ingeniero, entonces podemos ver que el azufre está en función de nuestra variable, en función del pH, que es la única variable significativa para el comportamiento del azufre, mientras que las otras variables no son significativas. Una pequeña introducción es que el azufre viene a ser es un macronutriente esencial para el desarrollo de todo lo que son las plantas y es indispensable para muchas reacciones que ocurren en las células vivientes y constituyen un componente básico de las proteínas. Y las plantas deficientes en azufre tienden a demorar su crecimiento y la maduración. Y también hay una apariencia que viene a ser clorótica, y es como verde clara o amarillenta, y que viene a ser similar a lo que podemos observar por deficiencia del nitrógeno, aunque siendo relativamente inmóvil en las plantas, a diferencia del nitrógeno y la clorosis, que viene a desarrollar primero en todo lo que son las hojas jóvenes. Aquí podemos ver un esquema que viene a ser de lo que es la biomasa vegetal, que resulta de una pérdida de azufre hacia la atmósfera en forma de dióxido de azufre. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Klaus Meusner y yo le voy a hablar sobre los objetivos. Tenemos dos puntos que son el objetivo general y el objetivo específico. En el objetivo general es hacer un modelo explicativo de las concentraciones del azufre que hay en el suelo, teniendo como variables independientes al pH, al potasio, al calcio y al magnesio. Entre los objetivos específicos tenemos las características de las variables de estudio, también determinar un modelo explicativo para las variables dependientes y un análisis de modelo explicativo. Elementos y propiedades del suelo. El suelo es un recurso natural no renovable compuesto por sustancias sólidas, materia orgánica, organismos, minerales, agua y aire. La proporción en la que se encuentran estos componentes le confiere al suelo propiedades físicas, químicas y biológicas propiedades del suelo. Como punto número 2 tenemos la disponibilidad de los nutrientes del suelo. Los suelos proporcionan los nutrientes esenciales, el agua, el oxígeno y el sostén de las raíces que las plantas necesitan. Las propiedades físicas de un suelo son el resultado de la interacción que se originan entre las distintas fases del mismo, ya sea el suelo, agua, aire. Como punto número 3 tenemos las fuentes naturales del azufre, que las principales fuentes serían que pueden hacerse disponibles para las plantas son la materia orgánica, los minerales, el suelo y los gases de azufre en la atmósfera. Transformaciones del azufre en el suelo. Es evidente que existe una gran similitud con el ciclo de nitrógeno. En cada caso de la atmósfera es muy importante la fuente de elemento en cuestión. Ambos elementos se encuentran en gran medida en la materia orgánica del suelo. Ambos están sujetos a la oxidación y reducción microbiana. Ambos pueden entrar y salir del suelo en forma gaseosa y ambos están sujetos a algún grado de elevado en la forma aniónica. Continuando con la exposición,
Para realizar este estudio hemos identificado las siguientes variables que podemos ver en nuestra base de datos. En nuestra base de datos, en la cual el ingeniero nos proporciona 6 variables. El pH, potasio, calcio, azufre, magnesio y fósforo. De estas variables tenemos 39 observaciones, de las cuales se realizó la caracterización de la variable de estudio del magnesio. Siguiente. Como vemos en el cuadro de caracterización de variable magnesio, el magnesio fue considerado la única variable independiente de estudio debido a que era la única variable significativa del comportamiento del azufre. Como vemos en el cuadro, tenemos las 31 observaciones de las 6 variables. En el cuadro tenemos 5 clases. Hacemos 5 clases, perdón chicos, 5 clases, de la cual identificamos los límites inferiores y los límites superiores. En el límite inferior, dentro de la variable de la clase número 1, tenemos del 1 al 1,45. De estas dos, del límite inferior al límite superior, tenemos una frecuencia de 14,00% que se obtiene dentro de los datos datos de límite inferior al límite superior. Haciendo una sumatoria total de todo esto, nos sale 39 como nos indica en la tabla de la base de datos. El siguiente. Distribución de magnesio por clase. En el histograma tenemos un rango de 0 a 20, en la cual nos indica que el primero, en la número 1 que tenemos, nos dice que de 0 a 1 está solamente, obtenemos uno de los 39 variables, o de los 39 valores. En el siguiente gráfico, del 0 al 10, solo tenemos 10 de los 39 valores. Lo mismo sucede en el siguiente cuadro, que del 0 al 15 aproximadamente, solamente tenemos 15 valores de los 39, de las 39 valores que se nos proporcionan. Lo mismo va a suceder en los siguientes cuadros, en los cuadros de frecuencia. Siguiente. En el método ggplot, este sirve para que nuestra distribución es normal o no es normal. Podemos verificar si son típicos o atípicos. A través de este gráfico se puede identificar realizando la recta en función de los puntos que tenemos. Si vemos los puntos que están en el caso del magnesio, que son normales, o si no, es decir, que estos son típicos. A veces salen anormales cuando cometemos errores en muestreo de campo, en número o algo que no cuadra. Por eso existe este estudio de ggplot, para ver si es normal o no. Siguiente, por favor. Luego de analizar nuestras variables, determinamos en nuestro modelo explicativo la fórmula de poder analizar la función de las variables que se obtiene de la siguiente tabla. Está en la tabla de coeficientes y la tabla de bondad.
en la que está realizada a través del programa de EBIUS, que está la constante, calcio, potasio, magnesio, fósforo y pH. Estas son nuestras variables independientes, siendo azufre nuestra variable dependiente. Siguiente. En la tabla de coeficientes de bondad y todas las variables, podemos observar que el coeficiente del magnesio es positivo, aumentando el 20.38 unidades de azufre, y que también este modelo explicativo explica que el 70,7% del comportamiento de azufre, y siendo muy consistente, ya que nuestro valor de Dudley-Watson es de 2 puntos. Siguiente. En nuestro correlograma, viendo el modelo que tendría las autorrelaciones, se propuso realizar una regresión en las variables 5, 6, 22 y 28, para que sea consistente, tenga robustez y una disminución de la parte de variables. Existen saltos bruscos, los cuales nos indican correlaciones modificando nuestra ecuación de propuesta obteniendo los resultados. Continuando con el tema, aquí podemos ver todo lo que es la comparación de los residuos, y estamos aquí comparando en esta imagen que viene a ser que estaba el modelo antes y después de hacer lo que son las autorregresiones. Y como podemos ver aquí, tenemos dos gráficas, que la primera viene a ser todo lo que viene a ser nuestro modelo sin la regresión, sin hacer la autorregresión. Y en el segundo gráfico podemos ver todo lo que son las variables, y ahí ya están hechas todo lo que son las autorregresiones. Aquí, por ejemplo, tenemos las líneas rojas. Si ustedes pueden ver que estas líneas rojas son las que nos indican los datos de nuestra variable, que viene a ser el azufre, y que nosotros hemos introducido en el programa. Y las líneas verdes vienen a ser todo lo que son nuestros valores que ya están proyectados, y que también nosotros, que nos proyectó el programa. Si vemos lo que son las líneas rojas con las líneas verdes, podemos ver una pequeña diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos en este triángulo, podemos ver que están juntos, ¿sí? En este de aquí podemos ver que en el triángulo podemos ver que están juntos, y en este de aquí podemos ver que están un poco separadas las líneas rojas de las líneas verdes. Entonces, eso nos quiere decir que nuestros datos vienen a ser reales, los que hemos introducido que hemos introducido a este programa. Entonces quiere decir que concuerdan cada vez más haciendo todo lo que son las regresiones. Eso es lo que nos quiere decir las líneas rojas con las líneas verdes. Entonces aquí también podemos ver que tenemos desde la línea verde, y aquí podemos ver que tenemos desde la línea 15. Entonces, aquí nos quiere decir que los valores van disminuyendo considerablemente. Entonces, eso viene a ser, ¿no? Viene a decirnos de que las proyecciones están de ida bien. Y en conclusión, el siguiente. Y en conclusión, de acuerdo a estos análisis que nosotros hemos hecho de la disponibilidad de todo lo que son los nutrientes en el suelo, y en cumplimiento de los objetivos propuestos que nosotros hemos hecho en la investigación, establece que el azufre viene a ser el factor de forma significativa en el magnesio, con un valor que va de 1,7 a 1,8%, perdón. Y el modelo plantea para cada aumento en lo que es la concentración de los iones hidrónico. Y de igual manera nosotros pudimos determinar que el modelo de autorregresivo de primer orden, debido a que las observaciones que se ajustan a consecuencia del orden espacial respecto a la latitud, ya que la distribución de todos los nutrientes en el suelo están influenciados por lo que son la nata freática y la dirección del flujo de lo que son las aguas subterráneas, y el coeficiente de Durbin-Watson, que esto nos indica todo lo que es la ausencia de la correlación de los errores. Todo esto, estas conclusiones que hemos hecho ha sido de acuerdo a todos los datos que el ingeniero nos ha dado.
Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias.